Hoy tenemos videito de Docker. En esta ocasión, en este tutorial, vamos a ver cómo podemos utilizar Docker en el contexto de la ciberseguridad y del hacking. Vamos a ver dos cosas muy importantes. Primero, vamos a ver cómo podemos dockerizar herramientas de hacking de una forma súper fácil con Docker, utilizando el ejemplo de cómo instalar Metasploit en Docker en cualquier distribución de Linux o en cualquier sistema utilizando Docker. Una vez que hayamos aprendido cómo podemos dockerizar Metasploit y cómo podemos utilizarlo desde Docker sin ningún problema, luego vamos a ver cómo podemos levantar un laboratorio vulnerable con Docker. Yo, por ejemplo, en este caso voy a utilizar una imagen de Grafana, que básicamente Grafana es una herramienta para poder visualizar datos, pero eso en este caso a nosotros no nos importa. Lo que haremos es utilizar una versión vulnerable de Grafana, por ejemplo, y así podemos dockerizarlo con Docker y podemos levantarnos nuestros propios laboratorios de hacking, ¿no? Entonces, vamos allá y vamos con la práctica. Paso número 1, vamos a ver cómo se puede. Por ejemplo, instalar Metasploit con Docker. Pero antes de continuar con cómo podemos crear laboratorios, cómo podemos ejecutar herramientas en Docker, hay que mencionar un mensajito muy importante de nuestro sponsor Rayola Networks. Si estás pensando en montar una página web, Rayola Networks es tu solución. De hecho, nosotros confiamos en Rayola Networks para poder alojar nuestra academia, además de ser nuestro patrocinador oficial. Nos ofrecen distintas tarifas de hosting SSD, por tanto tenemos una alta velocidad asegurada dentro de nuestra página web. Además, con estas ofertas podremos tener un 20% de descuento en contrataciones anuales junto al registro o traslado de un dominio gratis, lo cual permite tener todo lo necesario para comenzar con un hosting más un dominio a un precio realmente económico para los seguidores del canal. Tanto si queremos un único dominio, si queremos más de un dominio, tanto dependiendo del almacenamiento, es decir, si queremos crear una página web, estas ofertas son ideales. Además, también, como podemos ver dentro de su página web, cuenta con un soporte de 24 horas tanto por teléfono como por ticket, así como 30 días de garantía, soporte para WordPress, una alta velocidad SSD muy importante y también certificado SSL incluido. También, en caso de que cuentes ya con otro proveedor y quieras hacer el cambio, Rayola Networks nos ofrece la migración gratuita, así como también backups automáticos cada día y tutoriales y recursos gratis. Por aquí también tenemos más detallada la información, las distintas tarifas, dependiendo de nuestras necesidades. Tenemos desde la tarifa más básica, que sigue siendo muy completa, hasta una tarifa mucho más avanzada como puede ser la Pro. Así que, en definitiva, si quieres crear una página web, Rayola Networks es ideal. Vale, perfecto, una vez ya visto este pequeño mensajito, continuamos con el vídeo. Bueno, yo para ello aquí tengo un Ubuntu y en este Ubuntu vamos a instalar Metasploit. Así vamos a comenzar entendiendo cómo podemos utilizar herramientas de hacking con Docker. Bueno, yo con Docker antes de comenzar tenemos dos conceptos. Uno que es el concepto de las imágenes y otro que es el concepto de los contenedores. Yo en una imagen básicamente puedo empaquetar digamos una herramienta, un script, cualquier cosa con todas sus dependencias y todo lo que necesita para poder funcionar. Yo puedo crearme imágenes de forma personalizada, pero eso nosotros no lo haremos en este vídeo, o puedo ya utilizar imágenes que ya vienen ya creadas y que además son oficiales, ¿no? Tenemos una web que se llama Docker Hub. Vamos aquí al navegador y vamos a poner Docker Hub. Entonces entramos aquí y bien, esto es básicamente Docker Hub. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero ejecutar Metasploit con Docker? Pues es tan fácil como poner, por ejemplo, Metasploit. Aquí yo puedo poner Metasploit, Kali Linux, Hydra, puedo poner muchas herramientas. Yo voy a hacerlo con el ejemplo de Metasploit. Y bueno, fijaros, aquí tenemos una imagen oficial de Metasploit. Vamos a entrar aquí. Y aquí tenemos un comando que es docker pull metasploit framework. Vamos a copiar esto, vamos al terminal y simplemente si yo pego este comando, me voy a bajar una imagen de Metasploit. Ya con esto, tan fácil como esto, con Docker ya tenemos instalado Metasploit. Podremos ejecutarlo y podremos efectuar ataques sin necesidad de tener un Kali Linux. Simplemente, cualquier sistema que tenga Docker, puede correr un Metasploit o cualquier herramienta de hacking que esté disponible en Docker. Y listo, ya lo tenemos. Vamos a hacer el comando docker images. Y si yo hago este comando, aquí tenemos Metasploit Framework funcionando. Ya tenemos una imagen de Metasploit. ¿Qué pasa? Que yo puedo ahora mismo ejecutar Metasploit de la siguiente forma. Para ello tengo un buen ejemplo que es una máquina Windows 7 por aquí vulnerable. Entonces vamos a atacar esta máquina Windows 7 desde Metasploit. Bueno, vamos a ir aquí a nuestro Ubuntu y si yo quiero lanzar un contenedor de Metasploit, lo que debo hacer es hacer lo siguiente. El comando docker run, abrimos una ventana interactiva con el parámetro -it, ponemos -- network igual a host. ¿Por qué hago esto?
porque yo quiero lanzar un contenedor de tal forma que dicho contenedor, que Metasploit, esté utilizando la misma dirección IP que tiene mi máquina Ubuntu. De esta forma, si yo quiero pues hacer ataques por la red, es muy importante especificar este parámetro, el parámetro --network igual a host. Entonces, hacemos esto y ponemos, por ejemplo, A2, que es como empieza el imagen ID de este Metasploit, de esta imagen. Bueno, ejecutamos este comando y ya como estáis viendo, estamos corriendo Metasploit sin ningún problema. Vamos a esperar un poquito. Y listo, lo tenemos, súper sencillo. Ahora yo puedo, pues, por ejemplo, hacer el comando search Eternal Blue, por ejemplo. Es decir, aquí yo puedo buscar cualquier exploit, vemos que funciona. Ya sabemos que Eternal Blue es un exploit que funciona con máquinas, por ejemplo, Windows 7, como es en este caso. Entonces, bueno, vamos a ver si Metasploit funciona muy bien desde Docker. Vamos a ver su funcionamiento. Bueno, use 0, vamos a cargar este primer exploit. Vamos a hacer esto. Show Options, vamos a ver el menú de configuración de este exploit. En la parte de rhost, pues bueno, vamos aquí a poner la IP de la máquina Windows 7, que la tenemos por aquí, es hasta que acaba en .15. Vamos aquí a cargarla. Y luego también por aquí, algo que también hay que cambiar es básicamente el host, que es la IP donde vamos a recibir la conexión. Aquí, pues como antes hemos puesto el parámetro --network igual a host, pues básicamente podremos poner la IP de mi máquina Ubuntu. Vamos a ejecutar para ello el comando ifconfig, y aquí tenemos la IP de mi máquina Ubuntu. Entonces hacemos el comando set lhost y bueno, pues pegamos dicha IP. Bueno, hacemos esto. Comprobamos que ya todo esté bien, es decir, la IP de mi máquina local está correcta, la IP de la máquina Windows también está correcta, y ahora ya con todo esto podemos efectuar el comando run y esperamos a ver si, bueno, pues Metasploit funciona correctamente. Y listo, vemos que ha funcionado. Tenemos una sesión de Meterpreter utilizando Metasploit en Docker. Aquí ya, pues, bueno, como veis, estamos dentro, podemos pues navegar por los directorios sin ningún problema, podemos ubicarnos, por ejemplo, en el escritorio de la máquina víctima y, por ejemplo, pues bueno, podemos crear archivos. Por ejemplo, vamos a crear una carpeta que bueno, se llame Pawnet, ¿no? Y ahora pues aquí la hemos creado y vemos que, bueno, Metasploit funciona sin ningún problema dentro de la máquina Windows 7. Aquí tenemos la carpeta creada. Bien, pues así, básicamente es como yo puedo crear una imagen de alguna herramienta de hacking, por ejemplo, en este caso Metasploit. Pero ahora falta ver otra cosilla bastante interesante. Hemos visto eso, cómo podemos pues ejecutar alguna herramienta de hacking. Pero ¿qué pasa si yo quiero pues preparar un laboratorio vulnerable? ¿Qué pasa si yo quiero pues crearme una imagen de, por ejemplo, un Grafana en una versión antigua que sea vulnerable, por ejemplo, a un local file inclusion? Yo aquí utilizo un Grafana, pero bueno, podría utilizar cualquier otra aplicación, ¿eh? Lo que pasa que yo, lo bueno es que puedo elegir la versión en concreto que quiera dockerizar. Entonces vamos a ver un poquito esto cómo se hace. Bueno, vamos aquí a otra vez en navegador y ahora en vez de utilizar pues Metasploit, vamos por ejemplo a buscar una imagen de Grafana. Vamos aquí a poner Grafana, que insisto que esta es una aplicación para ver gráficos, métricas, pero yo pues bueno, aquí tengo la imagen oficial, ¿no? Tenemos esta parte que pone tags, y yo aquí en la parte de tags puedo buscar la versión en concreto que yo quiera utilizar. Vamos a ver un ejemplo, os comento, por ejemplo, la versión 8.3.0 de Grafana es vulnerable, por ejemplo, ¿no? Es vulnerable a un directory traversal y arbitrary file read, es decir, yo aquí pues puedo leer archivos internos de la máquina si el servidor ejecuta una versión 8.3.0. Pues ¿qué pasa? Que yo pues bueno, si me quiero montar un laboratorio en Docker vulnerable, pues puedo hacer esto mismo. Puedo ir aquí a Docker y puedo poner, oye, quiero buscar la versión 8.3.0. Entonces fijaros, estoy accediendo de forma exacta a la versión 8.3.0 de Grafana. Perfecto, vamos a hacer un copy y bueno, vamos a hacer lo siguiente, un docker pull Grafana 8.3.0. Utilizamos esta imagen. Entonces, ahora si hacemos el comando docker images, aquí tenemos Grafana, básicamente, en esta versión. Bueno, vamos a probar en ejecutar un contenedor a partir de esta imagen. Vamos a hacer un docker run -d para poder correrlo en segundo plano. Y vamos a hacer con el parámetro -p un pequeño port forwarding. Vamos a decir, oye, el puerto, por ejemplo, en 8000 de mi máquina Ubuntu va a recoger el puerto 3000 del contenedor. ¿Por qué pongo el puerto 3000? Porque en este caso Grafana por defecto, mira, Grafana default port funciona por el puerto 3000 por defecto. Entonces si yo lanzo pues un contenedor de Grafana, Grafana estará funcionando en este puerto. Entonces aquí digo, vale, el puerto 3000 del contenedor se va a convertir en el puerto 8000 de la máquina Ubuntu. Entonces hacemos esto y decimos, vale, ahora vamos a lanzar un contenedor de la imagen 5B, que es como empieza este imagen ID. Bueno, hacemos esto.
tenemos aquí pues ahora un contenedor funcionando, que yo si ejecuto el comando docker ps, aquí estamos viéndolo. Decimos, oye, mira, el puerto 3000 del contenedor está funcionando por el puerto 8000 de mi máquina Ubuntu. Vamos a hacer una prueba. Vamos ahora aquí a abrirnos un Kali Linux atacante y una vez aquí, pues simplemente vamos a hacer un escaneo de Nmap a la máquina Ubuntu. Entonces primero ejecutamos el comando sudo arpscan-i para encontrar equipos que estén dentro de mi red. Aquí vemos la IP de la máquina Ubuntu y bueno, vamos a efectuar un escaneo de Nmap a la máquina Ubuntu y vamos a ver cómo el puerto 8000 está recogiendo el puerto 3000 del contenedor. Y mira, aquí estamos viéndolo. Estamos viendo, el puerto 8000 está abierto. Aquí está corriendo el contenedor de Docker con el Grafana. Vamos a esperar un poco a ver qué nos reporta en Nmap. Y listo, ha terminado el escaneo. Aquí vemos el puerto 8000 abierto. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos acceder a este Grafana desde el navegador. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí al navegador, pegamos la IP de la máquina Ubuntu por el puerto 8000, que es el puerto que está recibiendo el puerto 3000 del contenedor. Y efectivamente estamos accediendo a este Grafana. Pero ¿qué pasa? Que bueno, estamos viendo aquí la versión vulnerable, la versión 8.3.0. Vamos a probar ese exploit de Local File Inclusion. Grafana 8.3.0 exploit db. Vamos a ver este exploit. Vamos aquí, lo tenemos. Bueno, aquí tenemos dicho exploit. Vamos aquí a probarlo. Copiamos el exploit y lo pegamos aquí. Ahora vamos a utilizar este exploit contra la máquina Ubuntu por el puerto 8000, que es donde está corriendo el Grafana con Docker. Lo ejecutamos y bueno, pues aquí esto es básicamente un exploit que explota un Local File Inclusion. Yo aquí puedo leer archivos internos de la máquina, bueno, en este caso del contenedor. Hacemos por ejemplo, bueno, vamos a ver si podemos leer el archivito etc passwd y lo leemos, porque esta versión es vulnerable a Local File Inclusion y yo, pues a la hora de poder pues montarme mis propios laboratorios, pues puedo utilizar Docker eligiendo la versión exacta donde quiera pues probar cualquier vulnerabilidad, ¿no? Pues así, básicamente es como se utiliza Docker para estos casos. Ahora, ¿qué pasa si yo pues apagase esta máquina Ubuntu? Claro, si yo apago esta máquina Ubuntu, este contenedor se eliminaría, es decir, quedaría pues detenido. Yo puedo pues con crontab automatizar que cada vez que se arranque esta máquina, que se ejecute de forma automática este mismo contenedor. Que esto es muy útil si yo pues quiero crear un entorno CTF vulnerable. Entonces, bueno, ¿qué ocurre aquí? Pues vamos a hacer un Docker images y aquí tenemos pues la imagen de Grafana. Vamos a copiar este imagen ID, pues bueno, digamos así completo, y vamos a ejecutar el comando crontab -e. Bueno, aquí vamos a poner un 1 para abrirlo con nano y aquí pues yo puedo automatizar pues la ejecución de, bueno, un comando, pues bueno, o bien a cada minuto, a cada hora o a cada reinicio del sistema. Si yo quiero configurarlo a cada reinicio del sistema, simplemente aquí pongo reboot y pongo el comando que yo quiera ejecutar. Claro, yo quiero que a cada reinicio, quiero que se ejecute el comando docker run -d. Vamos a lanzar un contenedor en segundo plano, haciendo un port forwarding, de tal forma que, por ejemplo, el puerto 8000 de mi máquina Ubuntu recoja el puerto 3000 del contenedor. Y bueno, quiero que lo haga de esta imagen. Bueno, si yo hago esto y guardo, vamos a hacer una prueba. Vamos a aplicar un pequeño reinicio, reboot now, esperamos a que se nos inicie este Ubuntu y listo, lo tenemos. Vamos ahora aquí a abrir el terminal y vamos a comprobar si tenemos el contenedor en ejecución que teníamos antes, después de aplicar el reinicio. Vamos a hacer un docker ps y lo tenemos. Hemos automatizado pues el inicio de este contenedor a cada reinicio, de tal forma que yo ahora mismo desde esta máquina Kali, pues bueno, puedo seguir accediendo sin ningún problema a este Grafana, porque con crontab hemos automatizado el inicio de este contenedor a cada arranque del sistema. Bueno, pero antes de acabar quiero mencionaros que he creado una máquina recientemente basándome un poco en lo que hemos visto en este vídeo, utilizando Docker, utilizando un contenedor, levantando un Grafana vulnerable como es en este caso. Bueno, he creado esta máquina. Veréis, hay una plataforma que se llama pues Comunidad Hackinético, que es la plataforma que creó nuestro compañero Mr. White. Entonces aquí pues tenemos muchas máquinas vulnerables, es decir, todo máquinas gratuitas que funcionan en local. Lo único que hay que hacer es pues iniciar sesión y una vez que ya hayamos iniciado sesión vamos a la parte de retos y aquí tenemos pues bueno muchas máquinas vulnerables. En la parte de dificultad medium tenemos esta máquina que yo he creado, que es esta máquina, la máquina Mobydick. Obviamente puse este nombre porque es una máquina muy ambientada en Docker, ¿no? Y ya sabéis que Docker tiene el logotipo de una ballena. Entonces bueno, si os apetece hacer esta máquina que yo he creado, podéis aquí descargarla y también tengo pues un streaming, un directo resubido de esos que yo hago pues en Twitch, que bueno, la hacemos íntegra.
esta máquina. Entonces nada, esto era todo lo que yo quería comentaros. Antes de nada, también mencionar que tenemos canales de Discord y de Telegram para estar en comunidad charlando y aprendiendo todos juntos. Todo está en la descripción del vídeo, así como también nuestro enlace de Twitch, que estamos en directo, pues en principio 2 veces a la semana o 3, según me dé, pues también haciendo máquinas y practicando hacking en directo y en comunidad. Todo está en la descripción de este vídeo. Así que nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima.